Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra. Tener a nuestro querido hermano Pastor Mario con nosotros es una bendición. Úsalo esta mañana, llénalo del Espíritu Santo, abre nuestra mente, corazón, nuestros oídos para escuchar tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Bueno, cumplieron 21 años, ya son mayores de edad, por lo tanto ya no podemos seguir siendo niños. Y la meta de los 21 años es casarse y multiplicarse. ¿Sí o no? Pues ahora, como somos iglesia, nos vamos a multiplicar y extender las estacas. Antes de pasar al mensaje, como no vinieron muchos ayer, ¿verdad? Ni antier, traje 3 libros, los 3 últimos libros que escribí de los 70 y pico. Este es Conceptos cristianos del cristianismo moderno. ¿Cuántos conceptos errados hay hoy sobre la iglesia? Este otro fue el penúltimo. Este me inspiró la situación política de América Latina, la influencia de la tecnología y del metaverso y del plan de las Naciones Unidas para destruir la iglesia. Se llama Un futuro decepcionante. Valen 120. Quiero decir algo, yo no hago libros para tener ganancia. Y no me lo compre para ayudarme. No me ayude comprando libros. Yo no necesito que me compren libros para ayudarme. Yo escribo para edificar, no para entretener ni para que me ayuden. Que quede claro. A veces gente, ay, vamos a ayudar a Mario comprando el libro. No, si lo va a comprar para ayudarme, no lo compre. Porque ¿qué sentido tiene comprar un libro y tirarlo? Si yo no lo hice para hacer negocio. Porque al fin y al cabo, un libro de esto, de más de 200 páginas en una librería, le vale 200 lempiras. Yo apenas lo doy casi al costo, 120 lempiras. Y este es el último, que lo saqué el jueves. Emoción versus convicción. Y yo los quiero felicitar a ustedes, porque aquí analizo una serie de cosas que veo en las iglesias que se mueven a base de emociones. Y una de las emociones es el ruido. ¿Saben qué hago yo cuando veo los cultos? Antes de sentarme al frente, mido los volúmenes. Yo tengo una aplicación en el celular que se llama Decibelio. Y esta ha sido la única iglesia, se lo digo con todo corazón, que he ido y que la música y los instrumentos no pasan los 100 decibelios. Está entre los 80 y 90, que es lo normal. Pero he ido a iglesias, hermanos, que tienen 120 decibelios en la parte de atrás. Una vez fui a una iglesia que había tanta potencia que hasta el corazón me temblaba. Sentía que me estaban dando descargas eléctricas y tuve que irme para afuera. Eso es bendición electrónica. Qué lindo cuando voy a una iglesia y se puede oír la voz de la gente y no el ruido de los instrumentos. ¿A qué vengo yo a la iglesia? A cantar para adorar. Qué linda la iglesia primitiva. Pablo preso en la cárcel de Filipo. No sabía tocar guitarra ni tenía guitarra. No tenía un coro que la apoyara. Estaba golpeado y azotado. Y esta noche cantó un himno y el lugar tembló. Para cantar no hace falta ruido, hace falta sentir en el corazón el deseo de servir. Pero bueno, si voy por ahí le predico todo sermón. El primer día hablamos del propósito de Dios con nosotros. Ayer hablamos del propósito de Dios con la familia. Hoy voy a hablar del propósito de Dios con la iglesia. Yo tengo una página en YouTube que se llama Canal Mario Fumero. Estas enseñanzas las voy a colgar editada para que la busquen. Canal Mario Fumero, recuerden, en YouTube. Y si quieren un QR de mi página y de todos los libros, lo pueden pedir a mi asistente. Pero ¿cuál es el propósito de ser iglesia? Saben que yo tengo muchos enemigos.
Y algunos de ustedes se van a hacer enemigos míos hoy. Porque aquí hay dos situaciones. Si quieres tener amigos, sé diplomático y no digas la verdad. Si quieres tener enemigos, no seas diplomático y di la verdad. A la gente le encanta la mentira. Le encanta que lo engañen. No sé cuánto ha visto una película que se llama Mentiroso, Mentiroso, de John Carey. ¿Cuánto la han visto? Bueno, cuando él prometió a su hijo que iba a decir la verdad, empezó a tener problemas hasta en el trabajo. La verdad duele y crea enemigo. Y la palabra está llena de verdad. Y hablar de la iglesia es hablar del propósito de Dios con nosotros. Pero vamos a definir primero qué significa la palabra iglesia. Porque uno de los problemas que tenemos es que no definimos el concepto de las palabras. Y los conceptos definen el fondo del sentido. ¿Qué significa la palabra iglesia? No viene de la cultura hebrea, viene de la cultura griega. Es una palabra griega, eclesia. Y su sentido correcto es asamblea de los ciudadanos que se reúnen para discutir la política. Eso es eclesia. Reunión de ciudadanos que se reúnen para discutir asuntos políticos. Pero en cuanto a la iglesia, ¿qué significa la palabra iglesia? La unidad de los redimidos en Cristo para discutir cómo llevar el evangelio adelante. ¿Y cómo define el apóstol Pablo el quehacer de la iglesia? Vamos a buscar la Biblia. Primera de Corintios 12, 27. El capítulo 12 de Primera de Corintios es un capítulo muy rico en la definición de iglesia, a partir del versículo 13, porque define la iglesia como un cuerpo biológico. Y él analiza el concepto de iglesia como de unidad en función, en relación y en comunión. Y en este versículo en particular dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Y miembros cada uno en general. Nadie protesta, ¿verdad? En general. En general. En general. Oiga, reaccionen. Si les predico un disparate se me quedan callados. Miembros cada uno en particular. ¿Cuál es la diferencia entre general y particular? Sencillo. General, todos estamos unidos a todos. Somos un pulpo. En particular es yo con el otro y el otro con el otro y el otro con el otro. De ahí vienen dos conceptos. No es lo mismo estar juntos que estar unánime. Todos ustedes están juntos. Pero ¿estaremos todos unánime? Porque unánime va con la forma de ser y pensar. Y junto es con la forma de estar. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios a establecer un grupo de discípulos para que establecieran una iglesia que es una familia unida en particular unos con otros? Yo resumo el propósito porque se usa la teología, olvídense ustedes. Pero yo resumo la teología del propósito de la iglesia en 4 palabras. 4 palabras, que es el principio de ser iglesia. Y vamos a ir una por una. Y no voy a buscar texto, porque si busco texto, no salimos de aquí hoy.
El primer concepto del Evangelio para ser iglesia es reconocer el señorío de Cristo. En hebreo es Adonai, el Señor. En griego es Kyrios. En español, tristemente, es Señor. Lo único que cambia es la S mayúscula. Y ahí tenemos un serio problema. Porque a cualquiera le decimos Señor. Yo me acuerdo una vez en una iglesia que yo estaba orando así. Oh Señor, Señor, dígame qué quiere. No, no es con usted, es con el de arriba. Cuando yo digo Señor, ¿a quién me refiero? Porque Señor puede ser usted. Lo único que diferencia el Señor soberano del Señor cualquiera es una mayúscula y una minúscula. Y ahí en el español se queda pobre. En inglés no hay problema. En inglés tenemos 3 palabras para decir Señor. Mister, Señor cualquiera. Sir, Señor distinguido. Lord, Señor soberano. En una iglesia gringa yo no tengo problema si digo, oh my Lord. Nadie va a decir, ¿seré yo? No hay problema. Nadie va a orar, oh mister. Porque yo no oro el mister. El primer principio es el señorío de Cristo. Porque la salvación depende del señorío de Cristo. No voy a entrar en este libro, explico el concepto de la salvación. Nosotros predicamos una salvación incorrecta. Levanta tu mano y ya eres salvo. ¿Dónde dice la Biblia que levanta la mano y eres salvo? ¿Dónde lo dice? Dice, si confesares, confesar que Jesús es el Señor, el Kyrios. Ahora vamos a aclarar el concepto de Señor o Kyrios. Señor es aquel que es dueño de un reino, posee un territorio en el cual Él es soberano. ¿Saben ustedes por qué a los cristianos los persiguió Roma en los primeros 300 años? No los persiguió por ser cristianos, los persiguió porque decían que tenían un Kyrios que no era el César. Y el único Kyrios que había en la época romana era el César de Roma, que se creía un dios. Salve Kyrios, le decían al César. Y cuando Nerón oyó decir que había otro Kyrios, dijo, me quieren dar un golpe de estado. Y desencadenó su furia contra los cristianos. Entonces, si Jesús es un Kyrios, su iglesia se convierte en el segundo concepto bíblico. Segundo concepto, es un reino. Si Cristo es el Kyrios, es el Lord, es el soberano sobre un territorio, entonces su iglesia es el territorio. Su iglesia es el feudo del Señor. Su iglesia es el reino. Segundo concepto. Y la palabra reino aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento. El evangelio del reino, venga tu reino, hágase tu reino, el reino se ha acercado. Esta palabra está continuamente. Predicar el evangelio del reino, no digo predique el evangelio cualquiera, no. No digo el evangelio cualquiera. Y predicar el evangelio del reino. Porque tiene un Kyrios que es el Señor. Si, claro, atando cabos, si Cristo es el Kyrios y la iglesia es su reino, viene el tercer concepto. ¿Qué soy yo? Un siervo. Porque en un reino todos somos siervos. Porque el soberano de todo es el Señor. De manera que mi casa, mis hijos, mi tierra
es del Señor y yo soy su siervo. Si todos somos siervos del Señor, ¿qué es aquel que tiene una responsabilidad dentro de esa servidumbre? Cuarto concepto, mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Una persona al cual el dueño del negocio, de la empresa, del feudo, del territorio, le dio una función, algo que atender, algo que cuidar, algo que administrar. Recuerden que Jesús siempre habla del mayordomo que tiene que dar cuenta al amo, y habla de un mayordomo fiel y de un mayordomo infiel, y habla del mayordomo que si en lo poco fue fiel, en lo mucho lo pondrá. ¿Quiénes son los mayordomos? Los pastores, los líderes, los diáconos, todo aquel que tiene una responsabilidad administrativa dentro de ese reino cuyo jefe es el Señor. De manera que los pastores no son los dueños de la iglesia, el dueño es el Señor. El pastor es el mayordomo principal del reino. Entonces aquí están los 4 principios de la iglesia: un Señor, un reino, un siervo y mayordomos. Y con esa estructura se forma la iglesia. Ya tenemos definido entonces el concepto de iglesia. No puede haber iglesia si no hay señorío. No puede haber reino si no hay señor. No puede haber siervos si no hay reino. Y no puede haber mayordomos si no hay siervos. Clarito. Es la teología más fácil para entender los evangelios. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Cuál es la misión del reino? La misión de la iglesia. ¿Cuál es? Ahora vamos a la Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Sabe qué me gusta de ustedes? Los felicito, que traen su Biblia. Aunque veo uno ahí que se... En la mayoría de las iglesias que voy ya ni llevan Biblia. Llevan el celular. Y yo no sé si cuando están usando el celular están leyendo la Biblia o están mensajeando. No lo sé. Mateo 28, 19 y 20. Aquí tenemos ya la comisión del reino, o sea, la comisión del soberano sobre los que forman su reino. Es el mandato. Por tanto, id y haced. Voy a pararme en estas 2 palabras. Id es un verbo, es una acción, es el hecho de salir. Id es salir. No tiene otra explicación, ¿verdad que no? Hay que ir. ¿Dónde dice la Biblia que tienen que venir? Piensa la estructura evangélica. Inviten a los pecadores al culto para que se conviertan. Esto es un disparate teológico. No, id a buscar a los pecadores. Eso es lo que dice la Biblia. Pero como nosotros damos vuelta a todo y nos gusta la comodidad, mejor es traerlos que trabajarlos por fuera. Pero bueno, id, buscar. Haced, otro verbo. Haced, viene de hacer. Hacer es dar forma a algo que no es. Yo le llevo a mi mujer frijol, manteca y tomate y le doy todos los ingredientes. Mi amor, hacedme de unos frijoles fritos. Le llevo arroz y pollo. Mi amor, hacedme un arroz con pollo. Hacer es dar forma a algo que no es. ¿Está claro, sí o no? Son 2 verbos.
El de ir y dar forma a algo que no es. Hacer. ¿Pero hacer qué? Ir y hacer discípulos. No dice creyentes. A lo mejor tu versión nueva, porque como hay un lenguaje inclusivo, ya le están adaptando al gusto del cliente, pero no. Id y haced discípulos, no religiosos, no creyentes, no domingueros. Haced discípulos. Esta palabra discípulos viene del griego matete, que significa una persona que vive con un maestro y le sirve para heredar todo su bagaje y su escuela. Es el concepto griego. Recuerden que en la época bíblica y anterior a la bíblica no había seminarios, ni institutos, ni libros, ni concordancia. La única forma de aprender es viviendo con el maestro. A cambio, servía al maestro y aprendía del estilo de vida de su maestro. No sé cuánto han estudiado filosofía griega, pero la gran mayoría de los filósofos no escribieron. Homero, por ejemplo, quien escribió sus libros fueron sus discípulos. Los discípulos de los filósofos aprendían del maestro viviendo con él. Y al morir el maestro, heredaban su bagaje cultural. Cuando la Biblia dice que id y hacer discípulo, le estaba diciendo, id, tomar lo que no es para hacerlo a mi imagen, a lo que yo soy. Porque ejemplo os he dado. Jesús tomó 12 hombres, 3 años, 24 horas, día y noche, no para enseñarle teología, sino para formar el carácter. Y no puedo darle una clase de discipulado, pero si usted lee el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 10 y 11, no aquí ahorita, no, va a ver que Jesús usó una técnica de formación de discípulos manejando el carácter. ¿Y sabe quién me enseñó a mí? Bueno, yo aprendí el discipulado en Argentina en el año 1970. Y cuando vine a Honduras, lo perfeccioné cuando fui a dar clase a la escuela de policía en La Venta, que se llamaba FUSET. Ahí me enseñaron el secreto de formar carácter. Le voy a explicar cómo. ¿Se los cuento o no? Sí, bueno. Pues abusaron de un muchacho que se rehabilitaba en el proyecto Victoria. Le pegaron. Yo fui a protestar con el jefe de la policía en aquel entonces, que era Álvarez Martínez. Y fui bien enojado y protesté por radio. Yo tenía un programa de radio. Y el general me dijo, reverendo, usted tiene razón. Los policías que tengo son unos papos. ¿Pero usted me quiere ayudar a cambiarlos? Sí, claro. Yo hago un trato con usted. Usted me los enseña a tratar a los drogadictos y yo le limpio el expediente a los drogadictos que se rehabilitan. Y acepté y me fui a La Venta a dar clase. Resulta que tenía 300, eran FUSET, era del ejército, no había policía. Y iba a darle clase de cómo manejar la droga, el alcoholismo, todas esas cosas, ¿no? Por cierto, fue frustrante también porque la graduación fue con alcohol, pero bueno. Entonces llegó un teniente, cogió un pobre cipote que llegó con los zapatos medio mal abrochados, lo paró en la entrada y le dijo, ¿para qué decirle lo que le dijo? Lo trató como un perro y lo puso a hacer culuja, ranitas. Y yo me acerqué, teniente, por favor, no sea tan duro. Usted se me calla y vaya a dar su clase. Bueno, me fui, pero me enojé, pero me callé, me fui y di la clase. Cuando terminé, decidí ir a hablar con el director de la policía, con el coronel Arias. Llego a su oficina, coronel, vengo a hablar con usted. Sí, pasa, reverendo, siéntese. Mire,
el teniente fulano cogió a un muchacho y lo puso verde, hasta la madre le sacó y lo humilló, y esto no se debe tratar a la gente. Reverendo, ¿usted lee la Biblia? Sí. Me sacó una Biblia. Vamos a ver, usted lee la palabra, ¿verdad? Mire lo que dice Pablo aquí en Timoteo. Mira, lea ahí, lea. Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Usted quiere que este muchacho yo lo trate como la mamá y el papá y lo mande a una manifestación con un rifle, con una pistola o con una tanqueta, y cuando le digan cerdo, hijo de tu madre, ¿qué van a hacer ellos entonces? Bueno, tengo que aprender a humillarlos aquí y doblegarle el ego aquí para que cuando vayan allá tengan dominio propio. Ay, hermanos, salí frustrado. Cuando llegué a la iglesia mía, al discipulado, le dije, todo el que llegue tarde me va a hacer 20 pechadas. Y cuando vaya a misión, el que no esté aquí a la hora, lo dejo. Y sabe que muchos se frustraron conmigo, ¿sí? Porque una vez tenía una misión para el sur, eran las 7, no llegó nadie y arranqué. Y en el camino venían unos caminando. Mario, y me fui y no lo dejé. Y empecé a tratarlo estilo militar. Yo me pregunto, ¿cómo trató a sus discípulos Jesús? Miren, si los pastores los trataran a ustedes con la palabra como lo trató Jesús, se queda sin iglesia. ¿Se han puesto a pensar cómo era Jesús? ¿Era diplomático? Miren, hay cosas absurdas en el Evangelio. Lo que pasa es que nosotros leemos la palabra y hacemos el quinto Evangelio. Muchos tienen el quinto Evangelio. ¿Saben cuál es el quinto Evangelio? El Evangelio según San Conveniencia. Lo que me gusta lo cojo y lo que no me gusta lo dejo. En Lucas capítulo 9, Jesús manda a sus discípulos y le dijo, no llevéis nada. Los manda sin nada. Y no protestaron y se fueron. Después en el 10 los manda con algo. Y después más adelante les dice, ¿se acuerdan cuando los mandé sin bolsa, sin alforja, sin zapatos, sin calzado? ¿Se acuerdan? Sí. Pues ahora el que no tenga capa, que se compre otra. O que venda su capa y se compre una espada. ¿Cómo? ¿Para qué le mandó comprar una espada si él dijo que hay que amar al enemigo y combatió la violencia? ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué le mandó comprar una espada? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque para formar el carácter de uno tenía que dejar que metiera la pata. Y le compró la espada a Pedro para que cortara la oreja. Estudiemos la técnica de Jesús en el manejo de los discípulos. Todas las áreas que Jesús manejó en el discípulo tenía que ver con el carácter. Impulsivo, enojado, prepotente, siempre presumían, se exaltaban, buscaban los primeros puestos y todo fue por ahí. Señor, vivo a Satanás caer del cielo, contento. No os gocéis que los espíritus se os sujeten, sino que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Señor, ¿quién se va a hacer? ¿Me da permiso que me siente a tu derecha o a mi izquierda? ¿O la mamá vino e intercedió para que le diera un puesto a su lado? Y ahí viene la enseñanza. Los reinos de este mundo se enseñorean, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera ser el más grande, ese es el servidor de todo. Y al final todavía la lección de humildad.
le fue a lavar los pies a los discípulos. No, Señor, ¿cómo tú me lavas los pies? La soberbia. Y le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no entrarás en el reino de los cielos. Y Pedro dijo, pues si la cosa aquí así, pues hasta báñame. Si toda la técnica de Jesús era formar el carácter. Entonces, volviendo a la enseñanza, lo más importante es hacer discípulo. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Ahí viene el versículo 20. Enseñándoles. ¿Qué cosa? Que guarden. No hay problema con la iglesia moderna. Todo el mundo guarda, ¿sí? Guarda la palabra debajo de la mesa. Sí, porque hoy en día guardar es meter debajo. Pero este término, que guarden, no es poner debajo, es vivir en nuestras vidas, ser cartas escritas. Que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que yo os he mandado. Y para saber lo que Jesús mandó, hay que estudiar los 4 evangelios. Y entonces, si hacemos eso, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y voy a concluir con esto. Ya sabemos los 4 principios de la iglesia: el ser iglesia, el mandato de la iglesia, el principio del discipulado, y ahora voy con lo último. ¿Y cuándo debemos funcionar como iglesia? ¿Cuándo? Hechos capítulo 5, versículo 42. Y no le estoy hablando yo. Si se enojan, enójense con el que escribió la Biblia. Yo lo único que hago es repetir lo que la Biblia dice. Si se enojan, es con la Biblia, no conmigo. Hechos 5, 42. Y todos los domingos, en el culto y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar. No dice todos los domingos, todos los días. No se en el templo y por las casas. Ahora aquí hay que hacer una pauta. Esa palabra templo, porque tienen el concepto que templo es la iglesia, el local, el edificio. No. Vamos a razonar. El templo de Salomón tenía una plaza grande al frente, un patio grande donde vendían animales para el sacrificio. Acuérdense bien que Jesús desalojó esa plaza que hay en templo, porque al templo no se podía entrar nada más que el sacerdote. Recuerden muy bien, el templo tiene un atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y afuera estaba el patio, la explanada del templo. Para que me tengan una idea mejor, todas las capitales latinoamericanas tienen una catedral y un parque central, hasta en España. Ese parque central marca la medida para todo el territorio nacional. Cuando tú dices, a San Pedro Sula hay 240 kilómetros, ¿dónde está el kilómetro 0? ¿Dónde? La medida comienza en la capital del país, frente a la catedral, en el parque central. En toda América Latina. En España es en Las Cibeles, donde está el ayuntamiento. De ahí se mide toda la distancia para el país. Cuando tú dices, hay 120 kilómetros a Choluteca, hay 130 a tal sitio, tú te estás refiriendo partiendo del Parque Central de Tegucigalpa. ¿Cuántos sabían eso? Levanten la mano los que lo sabían. Ya lo saben. Todas las medidas en Honduras se miden del Parque Central de Tegucigalpa. Por eso es que cuando tú vas para San Pedro, te va midiendo hacia arriba.
Y cuando viene San Pedro te va midiendo para abajo. ¿Cierto o falso? ¿Se han fijado en eso? Bueno, cuando dice que en el templo, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? O el escritor bíblico, o Lucas, que fue el que escribió, que iban a las plazas frente a la catedral o frente al templo de Salomón a predicarle a la gente. Le predicaban en la plaza, en la calle, en el campo. Miren qué método más perfecto tenía la iglesia. Nosotros con todo lo que tenemos no alcanzamos esa dimensión. Yo le hago 3 preguntas y los voy a dejar pensando. ¿Cómo hicieron el día de Pentecostés que se convirtieron 3,000 personas cuando dice que ese día fueron añadidos a la iglesia y se bautizaron y compartían todo? Si no tenían una estructura ni un edificio. La iglesia fue nómada. O sea, nómada es, no tenía un lugar fijo para culto. No tenían edificios, no tenían propiedades. Por 2 razones. Primero, porque eran perseguidos por los mismos judíos antes del año 70. Y segundo, porque eran perseguidos por el Imperio Romano. Entonces, cuando dice en el templo, habla de las calles. Y en las casas era donde se enseñaba. En el parque, en las plazas, en la calle se predicaba. En las casas se enseñaba y doctrinaba. Y un día a la semana se reunían en un lugar X, desconocido, para los que no eran cristianos. Y es más, no se me asusten con lo que voy a decir, nadie podía entrar a un culto si previamente no había sido doctrinado, formado y bautizado en una casa. Y eso es historia. De manera que el culto de la iglesia, el culto el culto general, el culto del primer día de la semana que aparece en Corintios, cuando dice que traían sus bienes, ese culto no era para los inconversos, no eran para la visita, era para los discípulos que estaban atados a otro discípulo que le daba su cobertura. Por eso es que cuando Pablo se convirtió, anduvo suelto, porque no lo evangelizó nadie. Él se convirtió en el camino de Damasco. Entonces, como anduvo suelto, lo tuvo que mandar con Ananías, lo bautizaron y Pablo se disparó y se fue corriendo para Tarso a predicar. Y empezó a predicar a lo loco, a la zumba marumba, porque Dios lo llamó. Y cuando llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos y no lo recibían. Claro, habían 2 razones poderosas. Primero, Pablo fue un perseguidor y tenía mala fama. Y eso de cría fama y acuéstate a dormir. La fama de Pablo era terrible, perseguidor de la iglesia. Y segundo, estaban bajo amenaza continua de los judíos radicales y del mismo Imperio Romano. Entonces el pobre Pablo, como andaba suelto, tuvo que Bernabé tomarlo, traerlo, presentarlo para que lo aceptaran dentro del culto de la iglesia. Eso está en la Biblia, léalo. Entonces, la iglesia crecía todos los días en el templo, en las calles, en las plazas y por las casas. Todos los días servían a Dios. Todos los días. Y las casas. Yo no voy a preguntar cuántos son cristianos todos los días porque te van a enojar conmigo. Mejor no lo digo. Pero servimos a Dios todos los días. Le predicamos a Dios a alguien todos los días. Damos testimonio de Dios todos los días. Lo llevamos a nuestras casas para enseñarle. ¿Cuántos hacen discípulos por fuera? ¿O es que el pastor tiene que hacerlo todo? Los pastores modernos tienen complejo de pulpo. Tienen que hacerlo todo. Cuando en realidad en la iglesia primitiva los apóstoles, los pastores edificaban a los líderes para que ellos se multiplicaran. Y ahora voy a terminar ya con lo último. ¿Cuál es el principio de la vida de una iglesia?
el principio de la iglesia está compuesto de 4 pasos. Nacemos, o sea, es necesario nacer de nuevo. Crecemos, y en el crecimiento espiritual hay 3 alimentos: leche, vianda y alimento sólido. Después que crecemos, cuando ya somos mayores, nos multiplicamos, porque el fin del crecimiento es la multiplicación, a menos que sean estériles. Y el 4 paso es recibir la ganancia. Recibir la ganancia. ¿Cuántos quieren la ganancia? Levante la mano. Ve que nadie. ¿Saben cuál es la ganancia? Morirse. Sí. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué dice la otra parte? Dejen esta parte a un lado, mejor me quedo con la primera. La vida cristiana es nacer, crecer, multiplicarnos, ir delante del Señor para dar cuenta, para recibir la ganancia. Ese es el sentido de ser iglesia. El propósito de ser iglesia no es nada más que tener un Señor, estar en un reino, ser un siervo, tener una mayordomía y hacer que la gente, por medio mío, reciba a Jesucristo. Y concluyo con el texto más lindo de la Biblia y que a nadie le cae bien, pero todos lo saben de memoria. Este texto sí lo saben hasta los pecadores. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque por sus frutos. Ahora voy a preguntarle, ¿qué son los frutos? Los 3 frutos de un cristiano son, aquí están. El creyente, credibilidad, respaldar con su vida lo que dice con su boca. Segundo fruto, la familia, que tenga en orden su casa. Que su casa sea un ejemplo de que Cristo es el Señor. No se enojen si tienen, por favor, yo no he ido a su casa, así que no me interprete mal, pero yo he ido a casa que dice, un rótulo: Jesucristo es el huésped invisible de este hogar. Y por eso andan al revés. Como es invisible, hacen lo que le da la gana. No, Jesucristo no es el huésped invisible. Jesucristo es el Señor de este hogar. La familia es el segundo fruto, el orden, el ejemplo. Y el tercer fruto, la iglesia, multiplicación mediante la responsabilidad individual de una paternidad responsable. ¿Sabe? Este libro lo hice motivado por los argentinos. Yo tengo un discipulado un lunes por medio con los pastores argentinos sobre el principio de la multiplicación. Uno de los problemas grandes que tenemos en la iglesia es que todo el mundo practica el control de la natalidad, no físico, espiritual. Anécdota: cuando comencé en brigada, 1973-74, yo di un sermón. Y yo soy de los que predico y quiero que la gente viva lo que predico. Y dije un sermón: aquel hermano que tenga más de un año de convertido y no se gane a uno, lo voy a decretar estéril. Qué bendición fue. Todos se preocupaban de buscar a alguien, porque nadie quería ser estéril.
La meta del cristiano es multiplicarnos, transmitir la vida que Cristo me ha dado. Porque dad por gracia lo que de gracia habéis recibido. Solo usamos este texto para dar dinero, ¿verdad? Pero no, es dar todo, lo que Dios te dio, y no hay don más grande que haber conocido a Jesucristo como Señor. Qué bendición, hermanos. Conclusión, revelemos nosotros que somos iglesias en estos tres conceptos que barajamos los 3 días. Primero, el testimonio como creyente, credibilidad. Segundo, mi casa como modelo del reino de Dios para la comunidad. Y tercero, mi responsabilidad en la congregación a ganar a uno para Cristo y a discipularlo. Miren, si esta iglesia, cada uno de ustedes se compromete en un año ganar uno nada más, uno, llevarlo a su casa, invitarlo a un café, enseñarle a Cristo y traerlo, en 2 años tendremos el doble. Miren qué facilito. No hay que pagar campaña, no hay que traer un evangelista, no hay que hacer papeles, no hay que hacer nada. Solamente que cada uno empiece a parir. Empiecen a parir. Pero como está de moda el aborto y la planificación familiar, en vez de parir, abortamos vidas cuando no damos testimonios correctos. Aprendamos el propósito de ser iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este día, por los 21 años de esta congregación, Señor, por lo que tú nos has dado hasta hoy y lo que tú nos vas a dar mañana. Gracias, Señor, por el compromiso de extender las estacas, como dijo el pastor, ser testigo aquí, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines del mundo. Ayúdanos a ser responsables, porque no es solo dando dinero como engrandecemos el reino, es también dando nuestras vidas, nuestros tiempos, abriendo nuestras casas al necesitado, compartiendo tu palabra con el perdido. Ser una iglesia que piense más en la multiplicación que en la distracción, en la formación que hacer cosas inútiles de activismo. Enséñanos, Padre, a dar frutos como iglesia, como familia y como hijos tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.